Estimados amigos, en nuestro enfoque de hoy vamos a conversar sobre un tema por demás interesante, como es el comportamiento reciente de las tasas de interés en la economía venezolana, la cual ha mostrado un dinamismo bastante intenso. Vamos a tratar de conversar un poco sobre por qué las tasas de interés se están comportando como lo han estado haciendo durante las últimas semanas y qué se puede esperar para el resto del año 1990. Quizás conviene comenzar esta conversación diciendo que la tasa de interés no es más que el precio que existe en un mercado, el precio que existe en el mercado monetario, en el mercado financiero. Y obviamente ese precio se establece dentro de ese mercado básicamente por las fuerzas de oferta y demanda que dentro del mismo existe. Cuando hay escasez de recursos financieros, cuando hay estrechez de liquidez, hay poco dinero, hay poco financiamiento disponible. Obviamente el precio de ese financiamiento, el precio de esos recursos financieros tiende a subir, es decir, la tasa de interés tiende a elevarse y viceversa. Cuando hay abundancia de dinero, cuando cualquier persona que solicita un crédito en un banco lo obtiene sin mayores inconvenientes y con mucha celeridad, pues el precio de ese financiamiento tiende a bajar, las tasas de interés tienden a bajar. Sin embargo, esta es una variable, y esto ya también lo hemos comentado muchas veces en programas anteriores, que es por demás importante en cualquier economía, porque la misma tiene una estrechísima vinculación con la tasa de inflación. Específicamente, cuando la tasa de inflación sube, normalmente eso trae consigo o paralelamente también las tasas de interés tienden a elevarse, buscando que esas tasas de interés se ubiquen en niveles ligeramente superiores o por lo menos superiores a la tasa de inflación, para que así ese exceso de la tasa de interés por encima de la tasa de inflación constituya lo que se denomina una tasa de interés real positiva. La tasa de interés real, la hemos dicho también muchas veces en el pasado, no es otra cosa sino la diferencia entre la tasa de interés y la tasa de inflación. Por lo tanto, cuando hablamos de tasas de interés reales positivas, estamos hablando de que esa tasa de interés, el precio del financiamiento, el precio en el mercado financiero, es superior a la tasa de inflación. Sin embargo, también existe una estrechísima vinculación entre esa tasa de interés o el comportamiento, digámoslo así, de las magnitudes monetarias y financieras con el comportamiento de la inflación. Porque cuando en una economía como la nuestra, como la venezolana, los precios tienden a mostrar una franca tendencia al alza, es decir, se tiende a materializar un proceso inflacionario, por ejemplo, como consecuencia de la elevación en los costos de producción, que trae como consecuencia que o lleva pues a los productores a transferir esos mayores costos de producción a los precios de sus productos finales, y esto obviamente genera o crea esa inflación debido al incremento de los costos de producción. Normalmente las autoridades económicas y específicamente las autoridades monetarias de una economía, esencialmente pues el Banco Central, dentro de esa economía tiende a implantar unas políticas monetarias de carácter restrictivos precisamente orientadas a controlar la inflación. Esas políticas de carácter restrictivo básicamente lo que van buscando es limitar la cantidad de dinero en poder del público, limitar la cantidad de bolívares que están en circulación y que son a fin de cuentas lo que le da un mayor o un menor poder adquisitivo a la población. Si lo que queremos controlar básicamente es la inflación, queremos evitar que los precios aumenten en una forma sustancial, una de las formas de evitar que esas presiones inflacionarias tomen cuerpo es precisamente restringiendo la demanda. Y una forma de restringir la demanda es, a su vez, limitar la cantidad de dinero en poder del público. Por lo tanto, cuando aparece un fenómeno inflacionario o se agrava un fenómeno inflacionario en una economía, la autoridad monetaria normalmente tiende a implantar unas políticas monetarias de carácter restrictivo que limiten la cantidad de dinero en poder del público precisamente para combatir de esa forma la inflación. Vamos a cumplir unos compromisos, al regreso vamos a ver qué efectos tiene esa política monetaria restrictiva, que tiene que ver esto con la tasa de interés, y después, digamos, cómo se refleja eso o por qué las tasas de interés han evolucionado en Venezuela durante estas últimas semanas en la forma como lo hemos venido observando. Ya regresamos.
Al final del segmento anterior decíamos que en una economía donde se desarrollaba un proceso inflacionario, normalmente las autoridades monetarias de esos países o de esas economías implantaban políticas monetarias de carácter restrictivo que buscaban precisamente limitar la cantidad de dinero en poder del público con la finalidad a su vez de restringir las posibilidades de expansión de la demanda. Por la vía de restringir la capacidad de compra de la población, se evitaba por lo menos que surgieran presiones inflacionarias adicionales que vinieran como consecuencia del exceso de demanda. Ahora bien, cuando se implanta una política monetaria restrictiva y de hecho se logra restringir la cantidad de dinero en poder del público, eso hace escasear el financiamiento, eso hace escasear los medios de pago, la cantidad de fondos prestables que están disponibles en una economía, y ello obviamente tiende a elevar el precio que hay que pagar por tener acceso, por disponer de esos fondos prestables, por disponer de esos fondos financieros, y ese precio no es otro que la tasa de interés. Es decir, existe pues un estrechísimo vínculo entre la cantidad de dinero en poder del público, el dinamismo de la oferta monetaria y la tasa de interés. Cuando se implanta esa política monetaria restrictiva, las tasas de interés tienden a subir, y es por eso que hay un estrechísimo vínculo entre la tasa de inflación y la tasa de interés. Normalmente, cuando la inflación sube, las tasas de interés tienden a subir producto de aquellas políticas monetarias restrictivas que van buscando precisamente el control de esa inflación, o por lo menos evitar que surjan presiones inflacionarias adicionales dentro de esa economía. Pues bien, en el caso específico de Venezuela, particularmente desde 1989 esta parte, desde que se ha venido implantando el plan de ajuste con el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, hemos notado en nuestra economía una situación de tasas de interés muy altas para lo que ha sido la historia económica o la historia financiera del país. Se han subido las tasas de interés a niveles prácticamente desconocidos o inimaginables tan solo hace poco tiempo por los venezolanos, pero allí se han estabilizado inclusive en los niveles del 40 y tanto %. En parte ese comportamiento de las tasas de interés se debe a que el Banco Central ha implantado una política monetaria de carácter restrictivo a lo largo de todo este último año, básicamente buscando el restringir la cantidad de dinero en poder del público y de esa forma encarecer el precio de esos activos financieros, de esos fondos financieros en el mercado, buscando, entre otras cosas, mantener o por lo menos evitar que se presenten presiones inflacionarias adicionales que vengan por la vía de la demanda. De hecho, y esto lo comentábamos inclusive en el programa pasado, cuando hablábamos de la política monetaria y de la política fiscal que pudiera imperar en el año 1990, decíamos que el Banco Central había utilizado en los meses anteriores una serie de instrumentos de política monetaria restrictiva, como era, por ejemplo, la venta de bonos cupón cero o cero cupón a través de la bolsa de valores, que no buscaba otra cosa sino simplemente poner a la venta unos bonos, unas obligaciones emitidas por el Banco Central, que al ser compradas por el público, eso simplemente retira recursos de la circulación, porque el Banco Central, al cobrar los bonos que vende, pues retira esa cantidad de dinero que cobra por los mismos de la circulación, y de esa forma pues se baja la oferta monetaria. Igualmente el Banco Central también implantó por varios meses, desde el año pasado, e incluso pues a lo largo de las primeras semanas de 1990, ha implantado pues una política monetaria restrictiva a través de su mesa de dinero. Su mesa de dinero no es simplemente otra cosa que las posibilidades de colocación de recursos financieros en el Banco Central por parte del sistema bancario, de las instituciones financieras del país. De tal forma que cuando el Banco Central le paga a una entidad bancaria, por ejemplo, el 40%, el 42%, el 44%, un interés muy alto, eso hace que los bancos se sientan atraídos, se inclinen a depositar sus recursos en el Banco Central y así ganen ese 40 y tanto % en vez de canalizar esos recursos hacia el sistema financiero para el otorgamiento de préstamos. De esa forma entonces también se restringe la cantidad de dinero que prestan los bancos, y de esa forma también se restringe la disponibilidad de medios de pago, la disponibilidad de fondos financieros en el público, obteniéndose así el objetivo de restringir la oferta monetaria en poder del público y con eso restringir a su vez las posibilidades o limitar las posibilidades de incrementos en los precios o de agravamiento inflacionario.
Ahora bien, esta política monetaria que ha venido implantando el Banco Central ha tenido hondas repercusiones también en la determinación de las tasas de interés en toda la economía. Porque curiosamente, cuando las tasas de interés se elevan, esto hace que se eleven tanto las tasas de interés que se pagan por los depósitos bancarios, es decir, las tasas pasivas, como también las tasas que se cobran por los préstamos que otorgan los bancos, es decir, las tasas activas. En consecuencia, cuando se eleva en una forma sustancial estas tasas de interés, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en el caso específico de nuestro país sucedió un fenómeno bastante interesante, porque los depositantes, las empresas, personas, digamos, depositantes importantes de los bancos, que veían la oportunidad de colocar sus recursos en estos bonos cero cupón que, por ejemplo, estaba vendiendo el Banco Central en la Bolsa de Valores, hacían que estas personas dijeran, bueno, yo puedo simplemente colocar estos recursos, mis recursos, en la adquisición de esos títulos y asegurarme un rendimiento del orden del 42, 43 y hasta más del 44%. Por lo tanto, yo me siento inclinado a colocar mis recursos en la adquisición de esos bonos, a menos que mi banco, donde yo tengo mantenidos esos recursos financieros, me pague un interés igual o mayor a esos intereses que puedo yo recibir en esa inversión en bonos cupón cero. Eso entonces llevaba a esos depositantes a exigirle a sus bancos que le pagaran un interés sustancialmente mayor por los depósitos que mantenían, porque de otra forma simplemente se canalizarían, se irían a utilizar esos fondos en la adquisición de estos bonos cero cupón, y ello obviamente tendría a elevar el precio de los fondos financieros, es decir, elevar la tasa de interés pasiva. Como el negocio bancario consiste en que yo pago un interés, pero a la vez cobro un interés algo mayor por el dinero que yo presto, por esa intermediación financiera, pues simplemente al subir la tasa de interés pasivas o las tasas de interés que se pagan por los depósitos bancarios, pues obviamente eso también tenía que arrastrar las tasas de interés activas, es decir, las tasas de interés que cobraban los bancos por los préstamos que concedían. Sin embargo, si el Banco Central había establecido ya un rendimiento muy alto a sus bonos de cupón cero para hacer muy atractiva su adquisición y de esa forma restringir la oferta monetaria, y esa fijación de ese alto rendimiento de los bonos cupón cero se había traducido en una elevación tanto de las tasas pasivas como de las tasas activas, ello entonces hizo que el costo del dinero, el costo del financiamiento en Venezuela realmente se fuera a las nubes y que resultara sumamente costoso para cualquier venezolano pedir un préstamo, porque tenía que pagar unos intereses sumamente elevados. A los bancos cobrar esos intereses inclusive por adelantado, la tasa que efectivamente pagaba una persona que solicitaba un préstamo en un banco era inclusive superior al 50%, y de hecho pues eso hacía sumamente costoso el dinero, sumamente costoso el financiamiento, y eso hacía que la gente se abstuviera de pedir prestado a los bancos. Sin embargo, como el negocio de los bancos es captar dinero por una vía en forma de depósitos y pagar un interés, pero después colocar esos recursos a otras personas y cobrarle a esas otras personas una tasa de interés algo mayor, en el momento en que los bancos, digamos, tenían que pagar un alto interés para captar los recursos, pero no podían colocar esos recursos en nuevos préstamos porque la gente simplemente no se sentía estimulada a pedir prestado a los bancos por el elevadísimo costo de ese financiamiento, pues los bancos se conseguían entonces con un excedente de liquidez. No sabían qué hacer, no tenían la posibilidad de colocar esos recursos en el público, y por lo tanto se inclinaban con mucho más razón a colocar esos recursos excedentarios en el Banco Central, en la mesa de dinero, donde se podían obtener unos rendimientos bastante altos. Por lo tanto, es muy cierto, yo diría que es perfectamente válido decir que quien estaba forzando las tasas de interés a niveles artificialmente altos en Venezuela era precisamente el Banco Central, a través de su política monetaria fundamentalmente restrictiva, que buscaba la limitación de la disponibilidad de dinero en poder del público. Sin embargo, durante las últimas semanas, o digamos desde fines de enero y en lo que va del mes de febrero, nosotros hemos estado observando una tendencia a la inversa. Hemos notado que el Banco Central ahora está dando una serie de pasos para bajar las tasas de interés, para que las tasas de interés realmente muestren una tendencia a la baja. Y por lo tanto, entonces podemos inicialmente hacernos la pregunta, bueno, lo que está haciendo el Banco Central entonces es poniendo en marcha una política diametralmente opuesta, una política expansiva, una política monetaria de carácter expansiva,
que haga ampliar la cantidad de dinero en poder del público y que de esa forma baje el precio de esos activos financieros en el mercado financiero, valga la redundancia? Bueno, posiblemente sí. De hecho, el Banco Central lo que está haciendo en estas o lo que ha estado haciendo en estas últimas semanas ha sido precisamente tratar de abaratar el dinero, tratar de abaratar el financiamiento, tratar de reducir las tasas de interés. Por ejemplo, redujo los rendimientos que se podían obtener en los bonos cupón cero que venden la Bolsa de Valores, redujo también los intereses que le pagan a las instituciones financieras por los fondos que estos depositan en la mesa de dinero del Banco Central, y todo ello, así como anteriormente había arrastrado las tasas de interés al alza cuando se colocaron estos rendimientos en niveles muy elevados, pues su reducción también tiende a bajar las tasas de interés. Y por lo tanto esto ha llevado, pues, en cierto modo a la gente a concluir de que el Banco Central lo que va a implantar a lo largo de 1990 va a ser una política monetaria de carácter expansiva, va a haber abundancia de dinero y por lo tanto las tasas de interés van a bajar en una forma sustancial. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver si este optimismo de que realmente las tasas de interés van a mostrar una franca tendencia a la baja a lo largo de todo el año 1990 se va a mantener. Es obvio que todos quisiéramos ver tasas de interés muchísimo más bajas en las que, a los niveles a los que se ha ubicado esas tasas de interés en el pasado reciente, y por lo tanto esto en cierto modo nos llena de optimismo de ver que las tasas de interés realmente están bajando. Pero al regreso comerciales vamos a ver, digamos, qué tan sólidos son o qué tan sólidas son las bases en que estamos fundamentando esa expectativa de que realmente las tasas de interés a lo largo de todo el año 1990 van a seguir mostrando una franca tendencia a la baja. Ya regresamos. La tendencia a la baja que han mostrado las tasas de interés en las últimas semanas del mes de enero y en las primeras semanas del mes de febrero ha llevado a muchos venezolanos a crearse la expectativa, el optimismo, de que a lo largo de todo el año 1990 las tasas de interés van a mostrar una franca tendencia a la baja y que por lo tanto la pesadilla de las altas tasas de interés es cuestión del pasado. Ojalá sea así. Yo obviamente sería uno de los primeros que aplaudiría o me regocijaría de que eso realmente pudiera suceder a lo largo del año 1990, pero en realidad la prudencia me lleva a ser un poco más parco en esa apreciación. La razón, a mi modo de ver, por la que las tasas de interés están mostrando una tendencia a la baja bastante acentuada durante estas últimas semanas ha sido o se ha debido básicamente a una situación en la que el gobierno está ansioso por poner en práctica o poner en marcha su plan de inversiones para el año 1990, es decir, arrancar con un plan expansivo de gasto que busque inyectar una cantidad importante de recursos por la vía del gasto público y de esa forma crear una serie de fuentes de empleo importantes con la finalidad, entre otras cosas, de reducir la presión social que se ha venido acumulando a lo largo del año 1989, cuando se vivió pues el año más adverso y más recesivo, más depresivo de la economía venezolana en su historia reciente, como lo analizábamos en el programa anterior. Sin embargo, desgraciadamente ese plan adicional de gastos no ha podido comenzar a ser implantado dentro de la economía, entre otras razones porque ha habido problemas en cuanto a la aprobación por parte del Congreso Nacional de las leyes respectivas que se necesitan para poner en marcha ese plan. Por lo tanto, esa expansión de gasto público que es necesario que tome cuerpo en el año 1990 aún no se ha iniciado, y por lo tanto esto ha seguido creando una situación recesiva dentro de la economía, una situación de estrechez y de bajo dinamismo económico bastante acentuado, que en cierto modo ha tendido a ser neutralizado a través de una política monetaria más bien de carácter expansiva, más bien de carácter laxa por parte del Banco Central durante estas últimas semanas, y ello ha llevado básicamente a esa tendencia a la baja de las tasas de interés. Esa tendencia a la baja de las tasas de interés a su vez se ha podido producir porque la inflación se ha estabilizado en niveles relativamente bajos. Se ha estabilizado en el mes de enero en 2,5% y probablemente
para el mes de febrero también de unos resultados más o menos similares a esos. En consecuencia, eso ha dado pie para que el Banco Central pueda justificar una baja en las tasas de interés, porque aun cuando esas tasas de interés se ubiquen en niveles inferiores a los recientemente observados, todavía vamos a estar viviendo una situación de tasas de interés reales positivas, porque esas tasas, aun cuando sean menores, todavía están por encima de la tasa de inflación, y por lo tanto el Banco Central puede justificar diciendo, bueno, como la inflación se ha estabilizado en bajos niveles, es perfectamente factible que se implante esa política monetaria un poco más laxa, que se permita que las tasas de interés vayan un poco más a la baja y todavía mantenernos en una situación de tasas de interés reales positivas. Eso también va buscando un objetivo central, que es abaratar el financiamiento, abaratar el dinero. Eso puede dar un poco más de flexibilidad al público a solicitar préstamos, a expandir su actividad de demanda y por lo tanto en cierto modo a compensar ese efecto recesivo que todavía está produciendo en la economía, ese retraso en la expansión del gasto público que se espera tome cuerpo en el año 1990 a través de esta política expansiva de gasto anunciada por el gobierno. Sin embargo, yo no creo que esta nueva orientación de política monetaria, esta laxitud de la política monetaria que hemos visto en las últimas semanas realmente sea un indicativo de que en lo que resta del año 1990 vamos a ver una situación de franca tendencia a la baja de las tasas de interés y una política monetaria de carácter expansivo. Yo creo más bien que cuando tome cuerpo la política fiscal de carácter expansivo, entonces el Banco Central volverá nuevamente a una prudencia monetaria, en cierto modo a evitar que aumente la oferta monetaria en cantidades desproporcionadas, porque ello trae un severo peligro. Si abunda el dinero y por lo tanto baja el precio del dinero, el precio del financiamiento, bajan las tasas de interés más intensamente de lo que deben, pues rápidamente ello se va a reflejar negativamente en el mercado cambiario. Por ejemplo, se va a reflejar negativamente en el tipo de cambio, porque la gente que tiene recursos financieros, esos recursos financieros ahora relativamente abundantes, piensa, bueno, ¿qué es lo que a mí más me conviene? ¿Dejarlos localmente o cambiarlos por dólares y enviarlos al exterior? Para tomar esa decisión, una de las cosas que ellos miden es, bueno, ¿cuánto puedo ganar yo con esos bolívares manteniendo esos recursos financieros en bolívares en Venezuela, que es la tasa de interés, versus lo que yo puedo obtener de rendimiento de cambiar esos bolívares por dólares y enviarlos al exterior? Ese rendimiento está constituido por las tasas de interés que se pueden ganar en el resto del mundo, más lo que se espera se va a apreciar el dólar o lo que se espera se va a depreciar el bolívar. Y por lo tanto, si existe abundancia de dinero y por lo tanto se puede canalizar una buena parte de ese dinero abundante hacia el mercado cambiario, la gente se va a crear la expectativa de que va a haber una sobredemanda de divisas que va a presionar el precio de la divisa al alza y por lo tanto se va a anticipar a comprar la divisa lo más rápido posible antes de que suba de precio y de esa forma obtener un beneficio muchísimo mayor. Es por esto que el Banco Central tendrá que mantener a lo largo del año 1990 una prudencia monetaria, evitando que las tasas de interés caigan en una forma sustancial debido a una abundancia de medios de pago y por lo tanto para evitar, que se presenten presiones adicionales sobre el tipo de cambio o presiones indeseables sobre el tipo de cambio. Por eso es que ratifico lo que decíamos en el programa anterior. Creo que una vez superados estos problemas burocráticos para la aprobación de las leyes que puedan o permitan poner en práctica estas leyes programa, esta ampliación de gasto público, creo que se va a retornar a una situación de política monetaria más bien de carácter prudente, de carácter moderado, con relativos niveles de tasas o con el establecimiento de tasas de interés en niveles relativamente altos que van a tomar, cuerpo a lo largo del año 1990. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.